Sin embargo, el sacerdote que fue entrevistado estaba hablando de Maitreya. Estuvimos investigando un poco sobre Maitreya y me llama la atención todos los milagros que se adjudica. Bueno, hasta lo del agua de Tlacote dice que él es el responsable de ese tipo de milagros. Yo ya no entiendo nada, José Alberto. Bueno, efectivamente Maitreya se ha aparecido ya en algunos lugares, en África, en América del Norte, América del Sur. Es una persona que efectivamente ha realizado milagros, curaciones, materializaciones. Te puedo decir que tiene un poder hipnótico impresionante, pero a mí lo que más me llama la atención es toda la estructura que hay detrás de Maitreya. Maitreya publica su pensamiento en lo que se llama la revista Share Magazine. Share Magazine es la publicación oficial de la Fundación Share, que es la que mueve todo el programa social de distribución de alimentos de la FAO. Y por tanto depende del Departamento de Información Pública de la ONU. Este ser Maitreya puede efectivamente, como acaba de decir el padre Daniel Gañón en la entrevista, ser quien en algún momento tomara ese papel que tanto el profeta Daniel como Mateo 24, como el Apocalipsis, refieren sobre el anticristo, que no es una persona que viene a oponerse a Cristo, sino una persona que lo suplanta, es decir, alguien que se sienta en el lugar de Dios con el propósito de instaurar un orden mundial socialista y ateo. ¿De dónde proviene todo este diseño, todo este programa? Bueno, proviene precisamente de una de las 4 grandes ramas del satanismo, que es el satanismo iluminista. El satanismo iluminista se funda en 1760 con financiamiento de la poderosa familia Rothschild. En 1800 celebra un pacto con la alta masonería negra o masonería franca y establece un decreto dirigido a los 23 consejos de la masonería de todo el mundo con el objeto de crear este orden internacional socialista y ateo. Ha realizado ya una serie de acontecimientos que nos llevan hacia ello. El primero fue la Revolución Francesa, es la gran secta de los Iluminados la que diseña la Revolución Francesa. Posteriormente el comunismo y el nazismo también son inspirados, curiosamente, 2 líneas que son antitéticas por la gran logia de los Iluminados, la revuelta del 68, la contestación mundial juvenil y actualmente la nueva era, este movimiento de la New Age, que no es sino una preparación precisamente a este gobierno mundial, este nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Hay un alto diplomático estadounidense de nombre Gary K., que tuvo una crisis de conciencia por todos los documentos que cayeron en sus manos, en donde se está preparando ya una gran Carta de la Tierra, ¿no? Y una institución federal terrestre que sustituirá a la ONU y que precisamente va a proponer la figura de este líder político religioso que en teoría unifica todas las religiones, todos los credos, y que establece o intenta establecer un dominio de tipo global centralizado, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos es Maitreya. Él transmite supuestamente telepáticamente cada mes su pensamiento a este Benjamín Creme, que es el editor en jefe de la revista Share, difundida en 11 idiomas desde Suiza y en internet, cerca de 180 sites están ya difundiendo el pensamiento de Maitreya. Entonces podría efectivamente ser quien en las escrituras está profetizado como el anticristo, ¿no? Ay, cualquier cantidad de llamadas. Maitreya, ¿cuántas veces se ha manifestado en la Tierra, el Mesías? ¿Cuántas veces se ha manifestado últimamente? A lo largo de las eras un montón de veces. La última vez que él se presentó como instructor del mundo fue hace 2000 años y trabajó a través de su discípulo Jesús, que ahora también es un gran maestro de la jerarquía espiritual. O sea,
Jesús fue discípulo de Maitreya, sí. Los discípulos más allegados de Jesús sabían de esta relación, pero luego lo que es la doctrina cristiana se confundió y los unió como una sola persona, pero no era. Fijaos en esta foto, seguramente en esta cámara la veréis mejor, es la fotografía de la mano de Maitreya. ¿Dónde y cómo apareció esta mano? Esta mano es muy curiosa, es una mano que apareció, en verdad en Barcelona, en un lavabo. O sea, la persona que apareció en el lavabo de los huéspedes en su casa, y cuando lo vio creyó que alguien le había puesto la señora de la casa y lo limpió. Luego volvió a aparecer y lo volvió a limpiar. Hasta que luego volvió a aparecer entre otro lavabo. Entonces, cuando vio otro lavabo dijo... Sí, por mucho limpiar, la mano seguía apareciendo. Volvió a aparecer, y esta vez el lavabo ya de ellos. Y entonces, como tenía contacto con nuestra historia, nos dijo, oye, creo que esto no es algo normal. Entonces, contactamos con nosotros y lo enviamos a Londres, a Benjamín, y él preguntó a su maestro, el cual está un maestro de sabiduría, que está en la jerarquía espiritual, que está en contacto telepático con Benjamín Creme, y él confirmó que era una mano que imprimió Maitreya de una forma holográfica, como el sudario de Turín. No es una mano normal y corriente. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué buscaba con ello? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque, como se está apareciendo, hasta que lo podamos ver abiertamente, físicamente, y podamos hablar con él y pedir cosas directamente, es lo más cerca que podía aparecer. Esta mano, cuando uno la mira y pide algo, tanto puede ser una curación como porque puedes tener problemas de toda índole, puedes recibir ayuda. Y tenemos muchas historias de personas que han recibido, o sea, ayudas, pero, o sea, de forma milagrosa a través de esta mano. Ayuda de forma milagrosa. Sí. ¿Hasta qué punto? Cuando hablas de milagro, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, que tienes una piedra en el riñón, tienes un cólico renal, vas al médico, de repente pides ayuda y de repente el dolor te desaparece al instante, te hace una radiografía y no está la piedra. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y eso después de aparecer la mano? Eso después de pedirle la mano que eliminara el cálculo renal. Sí. Y entonces ya la piedra desaparece. ¿Qué te ayuda? O sea, se te va completamente al instante el dolor y la piedra ya no la ven en la radiografía. Es curioso. Y Horacio, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber que es el Maitreya? Vale. Él desde hace tiempo hasta ahora fue todo un proceso. Ahora estamos en la última fase. ¿En la última fase? Sí, ahora él está haciendo, aunque de incógnito, no bajo su nombre, sino con el nombre que él está viviendo en Londres, apareciendo en muchos medios de comunicación, dando entrevistas. Y ha dado entrevistas, casi 90, más de 90 entrevistas, ha dado en Estados Unidos, en México, en Brasil. A partir del principio de este año ha empezado a darlo en Rusia. Esto se va a ir agrandando y va a dar entrevistas en muchos medios de comunicación. Y la gente, cuando lo ve, claro, por su energía, eso lo va reconociendo como que es alguien, no es igual. Entonces, la población, las personas exigirán saber quién es, porque sabrán que no es una persona normal y corriente, tiene unas ideas, su energía, todo, demuestran que está mucho más allá de cualquier persona que podemos ver en la televisión. Entonces, cuando esto suceda, habrá una rueda de prensa entre los medios de comunicación de todo el mundo y Maitreya, en que él presentará sus credenciales, mostrará lo que es, hará milagros y se creará lo que se llama el Día de Aclaración. En un día específico, a una hora específica, en todo el mundo habrá una retransmisión en la cual él aparecerá. Las ideas de Maitreya
son que básicamente es que debemos compartir los recursos mundiales. Maitreya y los maestros vienen para inaugurar una nueva era donde la humanidad podamos vivir en paz y en armonía. Pero no vamos a poder tener paz y armonía si las condiciones planetarias siguen como están ahora mismo. Así que la transformación del mundo para esta paz y armonía se podrá hacer cuando las condiciones económicas, sociales y medioambientales cambien. Maitreya y los maestros tienen un gran grupo de discípulos en todos los campos de actividad humana. Tienen discípulos en el campo de la economía, de la educación, de la sanidad, de la ciencia, y muchos de estos discípulos son conscientes de su maestro, el que sea. Hay diferentes maestros. Así que hay gente en el mundo de la economía que ha desarrollado ya planes económicos para la distribución de los recursos mundiales. Hay gente en el campo de la ciencia que está trabajando con la tecnología y la ciencia que van a desarrollar, que van a proponer los maestros. Solamente estos discípulos están esperando el momento en el que Maitreya y los maestros se presenten. Maitreya, cuando se presente, nos va a proponer básicamente que cambiemos nuestro sistema económico de la competencia, de la competitividad a la cooperación. Maitreya, por ello, su prioridad número 1 será que solucionemos este problema, que cada persona en el mundo tenga por derecho de nacimiento, por el simple hecho de nacer y existir, tenga asegurada la comida, luego también la ropa, el vestir, la vivienda, la educación y la sanidad. Estos 5 derechos finalmente se establecerán en todas las naciones del mundo como un derecho universal para todas las personas. Vamos a hablar en un resumen de lo que son las revelaciones con respecto a lo que tanto han escuchado ahora de los últimos tiempos. Tenemos, en primer lugar, no voy a mencionar los detalles de cómo, ni dónde y qué pasó antes de que el Señor me enseñara esto que les voy a comentar, pero fue en una clínica. El Señor sí me anunció que me iba a enfermar. Estábamos en oración, dijo todo lo que iba a pasar, me pidió ofrecerle mi enfermedad y todo. No era una enfermedad grave, de hecho no lo era, apéndice, algo así sencillo. Pero se valió de esto tan pequeño para tenerme 15 días hospitalizado, sin peritonitis y nada, otra cosa diferente. Los médicos no encontraban qué pasaba. Junta de médicos en Medellín, allá en esta clínica, nunca encontraron qué era lo que sucedía. Y el Señor se valió de esto para pedirme lo siguiente: ofréceme tu enfermedad para la purificación de tu alma y de otras almas que he elegido.
Luego me enseña cosas que yo no sabía. En medio de la enfermedad me quejé, me lamenté, ¿sí? Le decía, Señor, esta cama parece una tabla, ¿sí? Y a los 3 días la fiebre en 40 y le decía, Señor, esto no es una tabla, esto es un tobogán. Y el Señor se me presenta cuando le estaban clavando en la cruz con su corona de espinas puesta y me dice, y yo no tuve dónde recostar mi cabeza. Y allí vi cómo le tomaban de las manos, se las estiraban, muy similar, a mí me impactó mucho la película de La Pasión de Mel Gibson, precisamente porque era muy evidente lo que yo estaba viendo en esta película, me estaba trayendo la escena que el Señor me enseñaba cuando me dice, yo no tuve de dónde recostar mi cabeza y de hecho no podía recostarla en el madero, en la cruz. Luego de ahí pasaron otras cosas. Le pide a un compañero de la comunidad, me dice, dile a fulano, no voy a decir el nombre, que se siente a tu lado. Ya se habían terminado las visitas hasta las 4 de la tarde. No permitían a esa hora dejar a nadie. Yo estaba en cuidados intensivos, no sabía qué pasaba. El caso es que le dije, fue y pidió permiso a la enfermera jefe, en fin, y le dijo que sí, que se quedara. Algo extraordinario pasó porque no dejaban a nadie, ni a mi mamá. Yo en esos tiempos vivía en casa de la Madre Alicia en Medellín, Blanca Ruiz, trabajábamos allí juntos, estábamos en una buena misión, como lo siguen haciendo evidentemente. Lo primero es que el Señor me enseña como una especie de procesión de muchos sacerdotes y obispos que van con sus báculos, sus mitras, impecablemente vestidos, todos de blanco, en una procesión, en una plaza gigante. Yo no la relacioné inmediatamente con el Vaticano, ¿cierto? Plaza de San Pedro, nada. Pero estaban en procesión, yo estaba observando espiritualmente desde otro lado y veía cómo se acercaban a donde yo estaba. De un momento a otro aparece, como que me corro hacia atrás, ¿no? Y veo que aparece debajo de mí un frontis de una capilla muy antigua. Se abren 2 puertas y en ese balcón, cuando se abren las 2 puertas, se detiene la procesión ahí muy cerca y se postran y le rendían culto a alguien. Yo, pues cualquiera dirá es alguna señora, una imagen, a Jesús, en fin, pero no. Sale un hombre de civil, de botas hasta aquí, jean, una especie de bastón de mando pequeño en la mano, arrogante en su presentación, pero no me dejan ver su rostro. Pregunto yo, ¿y quién es este? Dicen, es el anticristo, sencillamente. La voz me responde, es el anticristo. Posteriormente veo que sí le van saliendo, son detallitos, como unas alas, como de murciélago feo. Yo decía, qué tan raro esto, ¿no? Y va creciendo, y van creciendo, y van creciendo, y la multitud de fieles que estaban con los miembros del clero, pues son todos cubiertos con estas alas, se extienden, son gigantes, y los cubre. Cuando los cubre y cierra, desaparecen todos. Pregunto yo, ¿qué es? Me dice, todos los que han sido adoradores y seguidores del anticristo han sido sepultados en los abismos con él, todos. Que, si mal no estoy, Rafael ahora lo comentaba con otras palabras. Pues bueno, luego viene la parte de las guerras. Vengo un hombre en la puerta de un salón donde yo estaba, él estaba en la calle, en la acera, mira con mucha desesperación. Yo veo que salen 2 misiles con signos de comunistas, eran 2, después me di cuenta, 2 misiles chinos, ¿sí? Y salen, y cuando van en velocidad de crucero, pues veo que hay otra respuesta, vienen otros misiles como respuesta. Este hombre está desesperado, ya hay alarmas de guerra. El caso es que yo miro las avenidas que hay en esa esquina donde está este hombre y estoy yo, y veo que hay una gran explosión, ¿sí? Entonces, cuando se da la explosión, el hombre
no habla, es una comunicación interior. Me dice: auxilio, ayúdeme. Y yo veo cómo el hombre, mientras que está hablando, se va como gelatina, se va toda la piel, la carne, se va desprendiendo y se descolgando como gelatina. Luego me pregunta mi compañero: ¿mueren muchos? Y yo llorando, estaba llorando, y de hecho yo pues no estaba dormido, estaba bien despierto, ¿sí? No podía dormir por el mismo dolor que tenía, físico. Inmediatamente pregunto: Señor, ¿mueren muchos? Y me muestra montañas de cadáveres, sangre fresca, carne fresca, huesos. Todos, no les dio tiempo de reaccionar. Sí, ya después me explicaron, ahora para estos tiempos, me explican de qué se trata esa visión. Me dice: hay una bomba, un arma que tienen algunos gobiernos que causan este efecto en las personas, ¿no? Cuando estallan. Bueno, me dice: sí, una una guerra mundial que afecta a la humanidad gravemente. Posteriormente hay otra visión de la cual no puedo hablar. Hay otra donde ya muestra el final de todo el conflicto. Rafael ahora les hablaba de los 3 días de oscuridad. Yo estoy fuera, hay ángeles al lado mío, 2 ángeles, otro ser humano al lado mío, fuera de la tierra. Estamos de rodillas en el aire, sí. Eso, para una mente que busca mucha explicación y razona mucho, no significa nada, es necedad. Para el que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Son cosas de fe. El caso es que estamos de rodillas implorándole al Señor por algo que va a pasar. Nos muestra la tierra, cuando le dan los rayos del sol, está de día. También cuando hay oscuridad, pero cuando está de día, llega un momento donde unas nubes muy densas las van cubriendo. Pregunto: ¿y qué es esto? Y dice: son los 3 días de oscuridad para la tierra, anunciados desde tiempos memoriales. Y desde ese momento sabemos lo que está pasando allá, y estamos implorando al Señor. Tenemos la misión de ser intercesores, porque a pesar de que son últimos tiempos, el Señor siempre cuenta con la oración nuestra, siempre. Nunca dejar de orar, aunque se diga que la misericordia de Dios ya se cerraron las llaves. Igual hay que orar, orar, orar y orar, hasta el final, hasta el final. Sabemos que algo va a pasar y estamos a la expectativa, y hay una explosión de luz, explosión de luz. Cuando miramos esa explosión de luz y un ruido impresionante, como miles de truenos al mismo tiempo, pero es un solo trueno, y cuando estalla se viene una oleada de luz y inmediatamente invade la tierra. Cuando miramos la tierra, encontramos que está reverdecida, está reverdecida. Y pregunto yo: ¿y qué pasó? Dice que ha llegado el Señor, pero dice: todo, hasta la última partícula que fue contaminada con el pecado y con el mal en la tierra, ha sido sepultada en los abismos, con todos aquellos que no estaban en la voluntad del Señor. Todos los que libremente decidieron no seguirle, no elegirlo a Él como Salvador. Se ha dado la purificación y es el inicio del nuevo pueblo de Dios, inicio de un pueblo santo, la tierra totalmente renovada, renovada. Después me doy cuenta que esto estaba en las Escrituras, ¿cierto? Que esto aparece en las Escrituras. El Señor me fue confirmando todo esto.
Antun maha amanindi. Matinda undi ehwe ana arth. Costa. Chaya. Laite na shalaba lehim biati.